Hoy vamos a intentar hacer una clase de explicar un poco cómo entendemos la estrategia y el valor de la estrategia, y esa es una parte también importante del máster. Por eso también era interesante para nosotros compartirlo, ¿no? Primero os queríamos contar un poco también acerca de Postgráfica, porque de alguna manera está todo un poco unido, ¿no? Y Postgráfica viene precisamente por esta idea de cómo podemos ir un poco más allá del diseño, cómo podemos comprender lo que es el valor, cómo podemos ofrecer digamos, una visión que no es solo el de el aspecto formal de las cosas, ¿no? Y si desde el diseño se puede generar inteligencia. Y para eso necesitamos explicaros un poco el propio valor de Postgráfica, ¿no? La gracia de Postgráfica es que aprender provoca placer. Que aprender cosas es un acto placentero y que uno se lo pasa bien aprendiendo cosas. Y nuestra idea es que en Postgráfica todos deberíamos aprender, ¿no? Los profesores también. Nosotros, si no aprendemos con este máster, para nosotros ha servido para poco, ¿no? Lo hacemos mediante el pensamiento crítico, mediante esta idea de estrategia creativa, colectivamente y explorando las narrativas visuales. Y nuestro objetivo es intentar repensar el diseño gráfico o pensar cómo podemos llevar el diseño gráfico un poco más allá. Y estáis todos invitados a la conversación. Porque no es que sepamos cómo es, ¿eh? Tenemos alguna idea, pero necesitamos ayuda seguro. Con el pensamiento crítico hay esta idea de poder pasar de proveedor, que es el que recibe el brief y por tanto el que le dicen lo que hay que hacer, a consultor, que es el que sabe preguntar y que por tanto plantea lo que se puede hacer. La narrativa visual nos ayuda a pasar de ser grafistas, que es el que decora y por tanto pinta una cultura que ya está establecida, a narrador, el que cuenta y que por tanto puede establecer una cultura. La inteligencia colectiva lo pensamos también por esta idea de pasar de estudio de grafismo, que produce gráfica y está muy bien, a pensar a esta idea de estudio de consultoría visual, que produce cultura y conocimiento, ¿no? Y eso también es una responsabilidad, no es solo un deseo, sino la responsabilidad de estar produciendo conocimiento. Y esta idea de estrategia creativa, que nos ayuda a pasar de ser diseñadores gráficos, que somos los que sabemos de letras y colores, que está muy bien, a director creativo, que es el que sabe construir y usar la imagen, ¿no? Esa es la idea también de Postgráfica, de poder ofrecer un máster para gente profesional, gente que ya sois profesionales quizá y que estáis trabajando, pero que quizá necesitáis o podéis digamos, complementar vuestra formación con esta formación más de pensamiento y digamos, conocimiento estratégico para poder desarrollar otro tipo de trabajos, ¿no? Joan, de aquí saltemos porque digamos que hay la idea, Joan lo sabe explicar mejor, pero yo puedo seguir, ¿eh? No hay problema. No, sigue tú, vale, sigue tú. ¿Esto del micro? Sí, hay que quedar aquí. Bueno, la última característica de Postgráfica, ahora Marc estaba hablando de la experiencia, tiene que ver con este diagrama. Algunos ya se lo saben, seguramente, pero tiene que ver con el formato de la clase, tiene mucho que ver con cómo son las clases. Postgráfica no queremos que sea esto, sino que sea eso. Es decir, que las clases no son unidireccionales, esto ya no es el cole, Postgráfica es un lugar inspirado en los másters, por eso le llamamos máster, porque es un lugar, los másters están inventados en las business schools americanas y un buen máster es aquel que tiene una sala en semicírculo, porque están diseñadas así para el intercambio de opiniones y puntos de vista entre profesionales, entre másters. Ahí el profesor ya no es alguien que te explica conocimientos que no sabes, sino un experto que aporta su experiencia y la moderación de la clase, ¿no? Este es el espíritu de Postgráfica, por eso, como os decía, queremos parecernos más a esa figura que a esta, ¿no? Ha habido alumnos legendarios en Postgráfica que nos han ayudado mucho, uno de ellos está aquí, ¿eh? Gracias, Coco, por ayudar a convertirlo en una ágora. Pero bueno, de eso se trata. Bueno, perdonad por las coñas internas, pero ya llevamos 3 Postgráficas y nos hemos hecho casi amigos. Bueno, otra cosa sobre el naming. ¿Por qué se llama Postgráfica, no? Pues todo esto Marc lo explicaba desde un punto de vista, pero también tiene el significado de la posmodernidad, es decir, la decepción que hay cuando el capitalismo, la tecnología, ¿no? Todo este tiempo todavía no nos ha hecho felices, cuando más allá de lo material todavía estamos como estamos. Bueno, todo esto tiene que ver con la evolución de la economía, ¿no? Estamos en un paradigma, ¿no?
decimos de la economía de las experiencias, pues precisamente por eso, porque incluso ya hemos superado la fase de los productos, la fase de los servicios. Esto es muy interesante y es algo que los marketingianos están utilizando hoy en día. Me parece que hasta las ferreterías venden experiencias, pero los académicos del management lo codificaron, fijaros, este es un paper de la Harvard Business Review en 1998. Es muy interesante, ¿eh? Aquí es como hemos ido pasando el comercio en general y por tanto donde nosotros operamos, de commodities, ¿no?, a bienes, productos. Aquí todavía mucha gente está compitiendo con este paradigma. Los servicios, es decir, lo importante no es el producto, es el servicio, y ahora, ¿no?, últimamente, que ya le llamamos experiencias a cualquier cosa. Lo interesante de este gráfico es que, claro, cuanto más nos alejamos de la materia prima, más margen, más precio, etcétera, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo también tenemos la posibilidad y la necesidad de diferenciarnos más. Es más difícil diferenciar 2 sacos de patatas que 2 experiencias o 2 parques temáticos sobre la patata, ¿no?, digamos. Entonces, bueno, la materia prima se convierte en productos, a los productos les hemos hecho marcas, les hemos hecho nombres divertidos, ¿no? En Australia y en América les gustan mucho los nombres divertidos para el vino, pero también se ha convertido en servicios, ¿no? El Vila Viniteca, que tiene tantos años y siempre ha estado ahí, parece que ha estado ahí toda la vida, bueno, tiene servicios muy sofisticados de enviar a todo el mundo, tiene su club, etcétera, etcétera, y también tiene experiencias, ¿no?, como la cata por parejas del Vila Viniteca, que ahora cuando abren la inscripción se acaba en minutos, ¿no? Y es un gran evento, y es contenido, y es una experiencia, etcétera, etcétera, ¿no? Es muy interesante como los académicos detallan con una palabra, ¿no?, cada una de estas fases, ¿no?, de dónde se ha estado compitiendo. Claro, aquí cuando competíamos en términos de materia prima, bueno, con suerte había el nombre, ¿no? Y cómo las cosas se van complicando, ¿no? Fijaros, por ejemplo, en el verbo. Materia prima es extraer, prácticamente. Los bienes se hacen, los services se deliver, se entregan, se hacen a alguien. Y las experiencias de stage, ¿no?, la idea de llevarlo al escenario, ¿no? Entonces, claro, estamos creando el customer journey, etcétera, etcétera. Bueno, estamos compitiendo ahí, pero a nosotros nos parece que ya estamos empezando a competir en un nuevo paradigma, por eso mucho tiene el moto de Design with Meaning, que es el tema del significado. Esto nos lo dicen las nuevas generaciones, en cuanto cada vez están autoexpresándose más a través de las marcas. La idea de una marca para una solución es obsoleta totalmente. Y entonces, esta idea de hay algo más que las experiencias, ¿no?, las ferreterías van a tener que inventar algo nuevo. Fijaros en este ejemplo, algunos ya lo conoceréis. Es un vino basado fundamentalmente, posicionado, inventado por una cuestión de significado, ¿no? Es el vino de Chimo Bayo. Veo gente joven, no sé si todos conoceréis a Chimo Bayo, para algunos de alguna generación fue un referente. Bueno, pues este vino es puramente nostálgico, no explica nada más que quien no se ha prendido fuego una vez en la vida no es de fiar. Así se posiciona. Este vino va muy bien, ¿no?, y explica totalmente un valor que es la nostalgia, la fiesta, lo que sea, ¿no? Y todo en la construcción de la marca, que bueno, es una marca pequeña pero impecable, es súper coherente y súper divertido, ¿no? No hay nada más revolucionario que divertirse porque sí. O el que se acuerde de uno de sus hits, fijaros cómo seleccionan las uvas. Nuestra uva boal ha sido seleccionada minuciosamente bajo el método esta sí, esta no, esta me gusta, me la como yo. Todo esto pasa porque el mundo está más lleno de historias que de átomos, ¿no?, decía la poeta. Y eso es lo que hacemos cuando hacemos narrativa de marcas. Lo importante es que sea relevante, que venga de algún lugar, que vaya a algún lugar, etcétera, etcétera. Pero estamos en el paradigma del significado. Así intentamos diseñar en mucho. Esto tiene que ver con el análisis, perdón, y no solo con la creatividad. Yo digo, claro, a veces hablamos de marca, pero estas marcas están dentro de una compañía y estos los que han hecho posgráfica lo saben, porque la parte de estrategia la empezamos por aquí, ¿vale? Decimos, primero tenemos que saber cómo es la sociedad, porque dentro de la sociedad hay una economía y unos sistemas económicos, y sí, hay un par de clases de economía. Tenemos que hablar de los sectores son muy diferentes. Tenemos que hablar de las compañías, no todas las empresas funcionan diferente, y tenemos que hablar finalmente de las marcas, ¿no? Pero dependiendo de lo grande de lo mucho o poco que abramos el obturador de nuestra fotografía, también seremos capaces de meter más o menos cosas en esa historia, por tanto más significado.
Entonces la creatividad también está relacionada con el análisis. Venga, va, un poquito más de estrategia y después explicaremos 3 casos que, bueno, han tocado bastante la fase de estrategia desde algún otro punto de vista. En el máster hablamos mucho de las asunciones, ¿no? ¿Qué asunciones tiene la estrategia para vosotros, que la mayoría sois diseñadores? ¿Qué asunciones hay, no? ¿Qué pensamos de la estrategia? Yo vi un mail por ahí que decía, en Postgráfica se aprende a cobrar por pensar. ¿Qué más? ¿Qué asunciones más hay? ¿Qué hace que un estratega sea bueno? Que la estrategia sirve para ¿qué? Para inspirar la creatividad, para hacer un buen briefing, para cobrar un poco más. Es el lazo del regalo, que alguna aportación, ¿no? No estamos consiguiendo el ágora, se puede levantar la mano, ¿no? Dime. Muy bien, esa idea es buenísima. La del objetivo. No se puede hacer estrategia sin fijarse en un objetivo. Buenísimo. Muchas veces se olvida esta aparente obviedad. Muy bien. Bueno, la estrategia ha estado definida históricamente siempre en términos militares. Es una palabra, como tantas otras, que viene de lo militar. Por cierto, en este pantallazo del diccionario hay mucha estrategia, ¿no? Mucho brand management. Fijaros quién promociona el diccionario oficial de la lengua española, que también promociona a la selección española, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es el arte de dirigir operaciones militares. Esa es la primera acepción. De ahí ha venido todo su significado. Y a mí siempre me ha hecho un poco de gracia y me parece un nombre muy grandilocuente, pero es verdad que hay algunas conexiones. Ya os decía, cuando habláis de estrategia con businessman, ¿no? y businesswoman, siempre se acuerdan de Sun Tzu y demás estrategas militares. Hay algunas de sus frases o puntos de vista que son realmente interesantes, aunque hoy también son bastante exóticos, ¿no? Pero fijaros cómo definía este señor hace miles de años. Estrategia es simplemente el arte y la ciencia de las opciones. Es el oficio de entender las opciones que tienes en este momento, de crear nuevas opciones y escoger entre ellas. Esto es muy interesante, es alguna de las cosas que hacemos con las marcas, ¿no? Que parece que las marcas solo pueden ir a un sitio. Bueno, eso es un briefing. El de briefing también es dibujar a qué otros sitios puede ir, ¿no? O esta que también me gusta mucho, Napoleón es otro gran gurú de la estrategia. Nunca interrumpas a tu enemigo cuando está cometiendo un error. Muy bueno, ¿no? Clausewitz, los prusianos tenían que estar representados en esto. Este tío tiene algunos puntos de vista realmente muy interesantes. Por ejemplo, el enemigo de un buen plan es la ilusión o la imaginación, el sueño de tener un buen plan. Cuando creemos que tenemos un buen plan y no tenemos un buen plan, ese es el peor plan posible. Eso nos pasa mucho en procesos creativos, ¿no? Tradicionalmente los diseñadores. Pero bueno, no todas las estrategias, como os decía, son realmente estrategias. ¿Y por qué no son estrategias? Pues mira, la mayoría porque no están planificadas con un objetivo, como decían por ahí, porque no tienen en cuenta el contexto, etcétera. Otras porque son meramente objetivos, es decir, quiero crecer el doble, no es una estrategia. Otras porque son órdenes, o sea, lo que dice un jefe no es una estrategia. Implementar lo que dice el jefe o conseguir que parezca lógico lo que dice el jefe no es una estrategia, es cumplir órdenes, ¿no? Otra razón es la cultura, ahora os hablaré más de esta, y esta es seguramente a la práctica la clave de todo, de por qué las estrategias o muchas estrategias no funcionan. Y finalmente la ejecución, las estrategias no dejan de ser keynotes que viven en el mundo de las ideas hasta que las personas no se ponen a trabajar. Pero fundamentalmente os decía lo de la cultura, porque Peter Drucker, que ya no es tan viejo como Napoleón, es un estratega del mundo del business y del management, pero este ya es plenamente respetable, tiene esta frase, ¿no? que dice que la cultura se desayuna la estrategia cada mañana. Y esto es algo que con lo que vivimos, es decir, el mejor keynote, el mejor plan, está todo clarísimo. Hay el factor humano, las organizaciones, los hábitos, son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de empezar cualquier proceso, porque serán la fricción más importante hacia el éxito, ¿no? Ahora los clientes nos hablan mucho de friction, el concepto de friction. Bueno, la cultura puede ser una oportunidad, pero casi siempre es un freno a la estrategia, o al menos al cambio, ¿no? El tema del cambio. Pero empecemos a decir qué es y no qué no es. Estrategia decimos, para ponerle algún número, que son las cosas a partir de un año.
¿vale? Todo lo que tenga algo así como una implicación, una importancia, un pensamiento, un proceso, tiene que ser algo más profundo que una pieza de diseño o que una acción de marketing que dure semanas, ¿vale? Una campaña de publicidad o una invitación de Navidad o un calendario no es estrategia, aunque tiene que responder seguramente a algunos conceptos estratégicos. Es decir, hablamos con, dependiendo del tamaño de la empresa, pero si es una empresa grande, por lo menos director de marketing, ¿vale? Eso no significa que no se pueda hacer estrategia con empresas pequeñas. Es un símil en cuanto a una empresa grande, ¿vale? Es decir, las personas que tienen un poder de decisión que implica proyectos o consecuencias a más de un año vista. Y una definición, pues sí, es un plan para un objetivo, es un plan para alinear, y este concepto también es muy interesante, nuestra marca y todo lo que significa y cómo la utilizamos y nuestra comunicación con el plan de negocio. Martin Neumayer es otra fuente bastante interesante para el mundo del branding. Y él mismo explica este gráfico, tiene unos gráficos súper simples, muy buenos, este diagrama que nos explica el brand alignment. Esto es clave, es algo que es responsabilidad de estrategia también y del management en general. Es decir, hostia, a donde queremos ir tiene que ser absolutamente coherente con lo que hacemos. Esta obviedad no suele ocurrir, ya, número uno, con la pinta que tenemos y lo que comunicamos, y con la experiencia de trabajar con nosotros, de comprarnos, de relacionarte con nosotros, lo que sea. Esta alineación también tiene que ver con la estrategia de la marca, ¿vale? Y vamos a destripar un poco más cuando hablamos de marca o de estrategia de marca. Hablaremos mucho de la narrativa, creamos historias, eso es lo que os contaba antes, y de esto serán en buena parte los casos que contaremos. Pero claro, también trabajamos para la marca por razones de negocio, por razones de management, ahora os voy a dar ejemplos, y por razones de lo que se llama propósito, y esta palabra es muy importante. Business, ¿por qué? Pues porque las marcas tienen valor. La mayoría conoceréis la lista de Interbrand, que cada año publica las 100 marcas más valiosas del mundo. Bueno, esto es científico hasta cierto punto, pero es un estándar absolutamente aceptado por todo el mundo, ¿no? Nos dice que hoy la marca más valiosa del mundo es Apple, que si la queréis comprar a alguien de vosotros tendría que preparar 234.241 millones de dólares. Esto es muy interesante si lo miramos con perspectiva, sobre todo si lo comparamos. Fijaros, los dos gráficos están a escala, ¿no? Las marcas en el año 2001, las 100 marcas estas de la lista que valían más pasta, valían casi $1 trillón, ¿vale? Las 100 primeras este año pasado ya tenían una valoración de más del doble. Y también es muy interesante, si os fijáis, en quiénes eran las primeras y quiénes son, ¿no? Fijaros cómo las empresas de tecnología estos últimos años han podido con todo, ¿no? Y son las que tienen más valor, cuando las compañías antiguas o de la antigua economía están perdiendo un cierto valor. ¿Esto por dónde ha pasado? Bueno, fundamentalmente porque estas marcas han conseguido, y Apple es el ejemplo recurrente, pero las demás también, ser versátiles, ser metamarcas, ¿no? Apple os parecerá muy obvio que venda series o que tenga un canal de televisión. Aquí no era tan obvio, Apple está aquí, ¿vale? Entonces, bueno, todo esto se debe a muchísimas cosas, pero sin duda a la concepción y la ejecución de la marca. Otro punto de business para la creación de la marca es el margen. En eso consiste el comercio, ¿no? Compro por 1, vendo por 1, algo. Fijaros, el coste de un iPhone 10 eran unos 1.000, bueno, nos costaba a nosotros, bueno, los que os lo hayáis comprado, $1.000, y el coste de fabricación no llega a 380. La diferencia lo podemos llamar marca también, ¿vale? Porque la marca no la forma solo el logotipo, también la forman las tiendas, lo que sea, la experiencia, esa alineación que decíamos. Y cuando decimos management, es decir, gestión, pues porque hay sobre todo temas de arquitectura de marca, ¿no? Nestlé vende productos de todo tipo y al final y cada uno lo posiciona de su manera y cada uno, bueno, pues todo esto, esas relaciones entre estas marcas también las establecemos desde la estrategia de marca. Fijaros que hay 60 marcas de coches, son de 14 grupos. Bueno, pues las relaciones entre las marcas o los conceptos de marca, ¿no? Marca es una de esas palabras inglesas que le puedes poner cualquier cosa detrás.
y funciona. No todos los conceptos que empiezan por marca tienen nada que ver. Esto, de una manera un poco espontánea y orgánica, también lo vamos revisando en Postgráfica. Y finalmente, como os decía, y esta palabra es muy importante, la marca más que nunca es un propósito. Y esto son buenas noticias del mundo del marketing, ¿no? Es la idea de que finalmente las grandes corporaciones, y ahí las marcas de tecnología han ayudado mucho, se van a posicionar porque creen que es bueno para ellos, no solo en términos de imagen, sino también de negocio, trabajar para lo que se llaman los stakeholders, no solo los shareholders, es decir, los accionistas, sino todas las personas que tengan algún tipo de relación con las compañías. Esa visión planetaria, ¿no?, esa visión del impacto social, la recoge incluso el accionista, bueno, el CEO y presidente de BlackRock, que es la empresa de inversión más grande del mundo. O sea, es un fondo de inversión de fondos de inversiones, ¿no? Este tío le ha mandado a todas las compañías en las que participa la exigencia, una carta exigiendo que sean claros y precisos con qué impacto tienen en la sociedad. Eso es una gran ocasión. Por fin podemos contar cosas que serán verdad desde el punto de vista de marca. No estaremos haciendo greenwashing ni nada, ¿no? Y fijaros cómo esto está pasando. Esta noticia es de ayer o antes de ayer. El Guardian, el primer periódico de Inglaterra, no va a aceptar clientes, es decir, publicidad, de ninguna compañía que tenga que ver con gasolinas o, perdón, combustibles fósiles, ¿no? Bueno, esto por supuesto tiene que ver con la existencia de una chica que se llama Greta Thunberg, ¿no?, y sus amigos. O la decisión de Nike de apoyar, endosar totalmente a Kirkpatrick, a este jugador de fútbol americano que se arrodillaba. Obviamente hubo unas miles de personas que quemaron bambas Nike, pero Nike esto lo hace, ¿no? Bueno, lo hace por el bien, pero también lo hace porque ha hecho sus números y sabe que la Gen Z apoyará totalmente este tipo de causas y que crear marcas también es tomar decisiones, por tanto renunciar a cosas, ¿no? Fijaros, el texto es muy bueno de la campaña, ¿eh? Believe in something even if it means sacrificing everything. Bueno, es muy interesante que las marcas estén hablando de esta manera y no just do it. Vaya, el último ejemplo, una campaña, yo creo que los que no hayáis visto este vídeo os sorprenderá, en clave de propósito. ¿Sí? Dear Tech. Dear Tech. Dear Tech. Let's talk. We have a pretty good relationship. I love my smartphone. And yes, I'm probably on it more than I should be. I love my apps. I love developing apps. I love the way that you help me connect. Dear Tech. You've done a lot of good for the world. But I feel like you have the potential to do so much more. We're facing some big challenges. How do we better protect our natural resources? And better respond to natural disasters. How do we bake security into everything we do? I want all my data to be protected. I need a cloud that talks to my other clouds. I need tech that works at scale. Dear Tech, are you working for all of us or just a few of us? Can we build AI without bias? AI that fights bias. AI that helps us see the bias in ourselves? We need tech that helps people understand each other. That understands my business. Dear Here's the thing. It starts with people. It starts with me. It starts with me. I would like to make open source software the standard. I'm teaching the next generation of coders. We're working to help make sure your food is fresh and safe to eat. That what you buy isn't a knockoff or from a sweatshop. We're helping people take the turbulence out of air travel. We're working on smarter ways to help people manage their diabetes. We're doing the hard work. And we need your help. We need your support. To make a difference in people's lives. Dear Tech. Dear Tech. Dear Tech. Let's help make a difference in finance. Let's make a difference in retail. In telecommunications, insurance, and healthcare. Let's make a difference in government, the environment, and society. Let's develop new solutions with the help of quantum technology. QUANTUM. Quantum. Let's use IoT to help victims of natural disasters. Let's use blockchain to help reduce poverty. Let's show girls that STEM
isn't just a boys' club. Let's champion data rights as human rights. We have the power to do so much. Let's do it all. Together. 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 Let's expect more from technology. Let's put smart to work. Bueno, ¿qué os parece? No sé si se entendía bien, ¿no? Esta idea que os decía antes, de una marca que hacía ordenadores, básicamente está interpelando qué podemos hacer de bien en todas las áreas, digamos, de que se puede hacer el bien, ¿no? O que están detectadas hoy en día, ¿no? La tecnología con una relación absolutamente personal. Obviamente esta marca no se puede posicionar como una marca de ordenadores nunca más, ¿no? Y cómo se aborda la tecnología y el impacto en el mundo. Nos parece una campaña genial y todo el viaje que está haciendo IBM es muy interesante. Y el segundo concepto de estrategia, porque esto se está convirtiendo mucho en la clase que decíamos que no es posgráfica, que queríamos explicar y que tiene que ver con los casos que presentaremos hoy, es la idea de la arquitectura de marca, ¿no? Que es la relación, como os decía, no solo con las marcas de los propietarios de las marcas que hablemos, perdón por decir tanto marca, sino en general la relación entre la master brand, la marca que tiene el significado, sus submarcas y también la relación con marcas externas, ¿no? El co-branding. Mira. Empezamos. Lo explican muy bien los americanos, los tipos de marcas, ¿no? Básicamente tenemos el branded house, la casa que está brandeada, y la idea de la house of brands, que son las compañías que tienen marcas muy bien segmentadas, cada una para su público. Eso permite tener una marca de pasta italiana y una marca de fabada asturiana, ¿no? Por eso tienes marcas diferentes. Eso implica seguramente 2 equipos de marketing, anuncios diferentes, etcétera, etcétera. Cuando desde una perspectiva de metamarca, incluso si tienes submarcas, bueno, hay una marca central desde la que sale todo el significado, una en la que invertimos en publicidad, etcétera, etcétera. Esto es un tipo de proyecto muy habitual en mucho. Esto es 4 casas, un proyecto bastante grande de la casa, que llega así la arquitectura de marcas y se convierte en esto, ¿no? Os bombardearé simplemente con algunos ejemplos. Esto es normal, las compañías como la WOC, que es una empresa pionera, se dedican a trabajar, hacen trabajo, no siempre están revisando sus marcas de una manera ordenada. Alguien hace un logo, ¿no? Y llega un momento que hay que revisar estas cosas y ordenarlas y volver a darle sentido. Y dentro de 10 años nos volverán a llamar, ¿no? Seguramente. Pero este tema de la relación es algo fundamentalmente estratégico, ¿de acuerdo? Otro caso, ¿no? Las compañías se compran otras compañías, los endoses de las marcas, cada vez el logo es más grande, no cabe, ¿no? Y pum, y se me ha caído ahora la nueva. Y después entran también la arquitectura en cuanto a productos y servicios de las compañías, que esto puede ser relativamente complicado, ¿no? Incluso los puntos justos. Fijaros, esto era básicamente compañías compradas que para hacer la transición se mantenía el nombre, pero incorporaban el símbolo de la nueva marca madre, ¿no? Bueno, pues cada organización tiene su punto justo de relación entre sus marcas. Pasamos a lo divertido, a ver si es verdad, y empezamos con los casos. Yo voy a presentaros el caso de Primavera Sound, que es un caso que tiene narrativa de marca, eso que os contaba, la historia, y también tiene, y eso fue una sorpresa, casi, arquitectura de marca, ¿no? Bueno, análisis, vamos a resumirlo todo lo que podamos. Nos encontramos con que íbamos a cambiar la marca de un festival y realmente eso era un imperio de la música, ¿no? Había un festival, había varios, no era solo festivales, había discográficas, empresas de servicios, empresas de media, etcétera, etcétera, una televisión, una radio a punto de nacer, diferentes subfestivales. Y después había una particularidad en el diseño que era el hecho de la diversidad, ¿no? La variedad. Cada año se generaban una identidad nueva para todo. Entonces el festival no estaba generando nada de marca, a pesar de tener tan nombre y tantos fans, ¿no? Porque fijaros que cada año la identidad del festival era diferente, cada año esa era la identidad que veía todo el mundo, y sí se había generado en algún momento, porque la necesitaban, algún tipo de logotipo que de ninguna manera tenía ninguna presencia, o sea, no tenía ningún rol
y no ayudaba a explicar, porque a veces necesitábamos explicar que Primavera Sound no era solo un festival. De hecho, comunicaba también cada uno por su lado. Todo esto es la lista de marcas que de alguna manera comunicaban en su momento, y fijaros en redes, porque unas tenían web, otras no, porque unas tenían más o menos redes sociales, o cuáles redes sociales, etcétera. Teníamos este escenario, ¿no? Construimos una narrativa con ellos. Esto es un proceso clásico de mucho, tiene que ver con un workshop, con una tecnología puntera para generar marcas, que trabajamos con valores, ¿vale? Y nos permite generar esto que yo creo que, no voy a entrar en tanto detalle, porque después Mark y Tillman explicarán mejor en sus casos, pero generar una estructura de valores para contar la marca Primavera Sound más allá de lo que hace, ¿no? Estos valores en el centro teníamos en la razón de ser la música, la pertenencia y la obsesión como valor. Las maneras de hacer eran la valentía y la calidad, y los productos, digamos, ¿no? Los que vendían eran el criterio y la emoción. Y esto nos daba lugar a una narrativa algo así como: creemos en esa inmensa minoría de los obsesos por la música, trabajamos para ellos con la valentía que nos inspiran y la calidad que se merecen. Nuestra misión es emocionar, nuestra obligación el criterio. Bueno, empezábamos a tener una historia para contar la generalidad de lo que era el ecosistema o el universo Primavera, y aquí empezamos ya con la arquitectura. ¿Qué tipos de marcas tenemos? ¿Para qué sirven? ¿De qué son? Y las clasificamos de varias maneras. En otro workshop, después de trabajar esto, ya que os puedo ahorrar centenares de posibles arquitecturas que se valoran en cada caso. Hay un concepto muy de fontanería en la arquitectura de marcas, pensarlo como fontanería de significados, ¿no? Una marca ayuda a otra, otra perjudica a otra, cosas así, ¿no? Pero bueno, finalmente nos dimos cuenta que había marcas B2B, es decir, marcas que servían a otras compañías, marcas B2C, que son las que mayormente conocemos nosotros, marcas que eran de productos y servicios, y otra cosa que era la razón social, ¿de acuerdo? Bueno, también había marcas que cambiaban cada año y marcas que no, o sea, criterios muy de la casa que hay que aprender. Entonces, bueno, sí, el dilema al final era realmente complicado en términos de narrativa, pero sobre todo de arquitectura de marcas. Voy a tirar, un poco. Pero sí había una cosa absolutamente reconocida y reconocible que todo el mundo identificaba al Primavera Sound, que era el cartel de la entrada, que curiosamente, obviamente no tenía ninguna relación con el branding de la casa, ¿no? Incluso dentro del festival la segunda pieza más identificada era lo mismo que estaba al final, ¿no? Al lado de la playa. Y esto, si os fijáis, es la tipografía. Esto sería fantástico, creo que os gustaría mucho que os lo contara Pablo Juncadella, porque él es el que hizo el clic con esta idea, y además disfrutaríais más la charla tipográfica que os va a dar este estratega. Bueno, esta idea de la tipografía vernacular, ¿no? La tipografía antes de la tipografía que se hacía para los bares, para el salón, para que básicamente se tenía que extraer material, ¿no? Se hacía en 3D casi. Entonces, bueno, esta tipografía ha estado siempre muy asociada al mundo de la música, además, y tiene una profundidad, unas posibilidades de diseño brutales, porque es simple y porque es muy modular, digamos, ¿no? Sí, modular creo que es la palabra. Entonces, desde la creatividad, y esto es algo que me encanta, porque otras empresas que se dedican al branding o a la estrategia de marcas no tienen este superpoder que tenemos nosotros, que es una dosis extra de creatividad y calidad de diseño. Desde ahí apareció una solución técnica perfecta para el universo este tan difuso de arquitectura de marcas, que tenía que ver con la tipografía vernacular y las decenas de posibilidades que nos ofrecía. También había colores. Vaya, que podíamos escribir la misma palabra con tipografías parecidas pero diferentes, es decir, que nos dieran unidad, pero al mismo tiempo tuvieran la versatilidad para identificarse como diferentes o tener un significado u otro. De ahí salió el logotipo de Primavera Sound, que permitía cambiar, que esa era uno de los condicionantes cada año, y también se podía empezar a generar una arquitectura de marca. Aceptaba bien el movimiento, y aquí no sé si la palabra es disfrutaron, pero
yo diría que disfrutaron los diseñadores, generando un alfabeto con todas las posibles combinaciones de tipografía, que obviamente tenían nombres de estilos musicales. Pero claro, como os decía al principio, este sistema nos tenía que solucionar el logotipo y todas las identidades, pero también la arquitectura, y era suficientemente versátil para generar lenguaje, experiencia, todas esas otras cosas que antes queríamos que se alinearan, ¿no? Hablábamos al principio, fijaros, todas las compañías del Primavera las tenemos ahora ordenadas, cuáles son las marcas de festival, la Metabrand, decimos, ¿no? La marca del festival que se declina, los productos que empiezan por Primavera, cada uno tiene su color y su tipografía vernacular propia, los medios, los productos, digamos, o servicios relacionados con cada uno de los festivales, y después otros servicios o compañías del universo Primavera, pero que son, por ejemplo, en este caso, todas B2B. Y bueno, y ahora os voy a enseñar unas cuantas aplicaciones para que veáis que desde la creatividad, bueno, y el análisis, conseguimos un sistema absolutamente versátil y significante, a ver qué está pasando aquí, que también permitía hasta generar experiencias, que decíamos antes, ¿no? Porque esto puede ser incluso, perdón por la palabra, decoración de espacios, ¿no? Es la señalética interna, está relacionada ahora con la marca, pero al mismo tiempo puede ser absolutamente versátil, no es exactamente la misma, con lo cual tenemos eso, la versatilidad que necesita el management, la gestión de la marca, pero siempre estamos yendo en la misma dirección, y el festival tiene una uniformidad, una solidez como marca que no había tenido nunca, ¿no? Estas fotos. En los escenarios, en todas partes. Y también una cosa que es bastante interesante, por ejemplo, las campañas, la experiencia online también, incluso el tema de los co-brandings, ¿no? De hecho, una de las razones por las que Primavera se aproxima mucho para profesionalizar su marca es el hecho de que no saben cómo seguir ingresando dinero con los co-brandings, porque su marca ya no da técnicamente más de sí, ¿no? El proyecto de la radio Primavera Sound, de alguna manera, es el que les hace descubrir que tienen un problema con la marca, porque no pueden hacer ese co-branding, ¿no? Y bueno, y de a partir de aquí salen también muchas cosas más. También me parece muy divertido porque una cuestión que fue importante a la hora de definir la marca fue el tono de voz, ¿no? Las frases, los tópicos, lo que todo el mundo dice del Primavera. Y entonces esto, poder hacerlo con una tipografía tan propia, era algo muy chulo, ¿no? Como la idea que el año pasado siempre era mejor y cosas de estas. Este es el caso del Primavera. Va, ¿a quién le toca ahora? Ah, mira, no, quería acabar con esto. Y finalmente la idea, y esto es muy interesante porque además no está hoy aquí, pero el final del servicio ha sido crear en el Primavera el departamento de diseño, que también está Ana Ayala, la chica que ha llevado la marca maravillosamente todos estos años, más un antiguo alumno de posgráfica que ha contratado el Primavera Sound y ahora ha recogido nuestro testigo y desde dentro ya está generando dentro del sistema, sin que mucho participe en ello, pues el cartel, por ejemplo, de este año. Ahora sí, que le toca a Tilman, ¿no? Bueno, yo tardo también. Aparte de estrategia, la verdad, Joan. Este es un caso que hemos hecho este verano, súper reciente, de hecho aún lo estamos acabando. Y es el caso del CET, que es una escuela básicamente de turismo, hospitality y gastronomía. Esto ya es un caso curioso, porque son como 3 actividades bajo una misma escuela. Y de aquí, ¿alguien conoce el CET? Poquito, ¿verdad? Es una escuela que tiene 2.500 alumnos. Cada año. O sea, imaginaos la envergadura que tiene y nadie la conoce. Yo tampoco la conocía, cuando nos llamaron. Y dijimos, bueno, aquí hay el primer problema. Nadie conoce esta marca. ¿Por qué no se conoce? Porque, como sabéis, la primera industria de esta ciudad justamente tiene que ver con esto. Por lo cual, todos los que salen tienen trabajo inmediatamente. Por lo cual, hacer marca no les importaba. Porque realmente la gente ya venía, se apuntaba y salían. ¿Qué ha pasado últimamente? Lo que pasa igual en las escuelas de aquí de diseño. Salen escuelas digitales
otras cosas y de repente el número de alumnos ha ido bajando. Entonces de repente se dan cuenta, ¿por qué? Porque nadie os conoce. Lleváis 50 años y nadie os conoce en la propia ciudad en la que estáis. Entonces ahí es cuando nos entramos nosotros y nos llaman. Joan, esto es una parte tuya que me gusta que la hagas tú. No, quieto. No, esto es... A veces, ¿no? Las slides sintéticas son las mejores. Esto nos dimos cuenta que esta organización, como decía Tillman, no la conocía nadie, pero es que solo hablaban mucho de ellos mismos también, ¿no? Y todas las conversaciones que teníamos tenían que ver con la historia de la compañía. Y además cumplían 50 años y esa era la gran historia que tenían para contar, ¿no? Y claro, cuando te das cuenta que cuando hablas del pasado estás hablando de ti, no vas a conectar con nadie. No, lo interesante de las marcas es lo que pueden hacer para su audiencia, no lo que han hecho los que trabajan allí antes, ¿no? Entonces les dijimos, y esta fue la primera slide de las reuniones serias de estrategia, que había que hacer una marca para el futuro de CET, no una marca que representara el pasado de la compañía, sino una marca que nos ayudara a navegar lo mismo, los mismos 50 años para adelante. Entonces que no era ninguna locura pensar de alguna manera casi poética, ¿no? Pero en el año 2069. Bueno, los objetivos de este proyecto, básicamente era que no lo conocía nadie, obviamente, pero lo llamábamos, después de entrevistar a toda la cúpula, ¿no? Se puede decir cúpula, eran básicamente tres, ¿no? Un reposicionamiento, ellos habían quedado como creadores de... Bueno, eran los únicos en Europa, es verdad, eran los únicos que hacían gastronomía, turismo y hotelería. Nadie tenía esta combinación. Queríamos crear un posicionamiento más potente que el que tenían. Un tema de valor, crear valor para la compañía, es decir, subir precios, es decir, crear nuevos negocios, es decir, tener más alumnos. Y finalmente, facilitar la gestión. Como os decía, en el branding o haciendo marca podemos facilitarle la vida a muchos departamentos de marketing. Esta gente eran un ejemplo de estos que habían generado centenares de marcas y no podían con ellas. Una de las evidencias de cómo estaba el marketing de la casa es que el nombre de la compañía, el nombre de la escuela, ya no respondía a su acrónimo. Este acrónimo dejó de tener sentido hace 20 años porque solo tenía turismo y que era, no sé, técnica de turismo, y desde hacía años le seguían llamando CET, pero el descriptivo que había abajo ya era otra cosa, ¿no? Hasta el punto que no se decidió no cambiar la marca por lo muy interiorizada y también, y eso lo estudiamos, por lo muy conocida que era de dentro del sector. Y se aceptó como una palabra que no significara nada, y ya no intentamos explicarla más. Pero esto es importante, porque lo que hicimos entonces es que no pareciera, a partir de ahora ya no tenía que parecer un acrónimo, tenía que ser como, no sé, como los namings de apps, ¿no? De Wisi, pero sí, y eso fue una batalla cultural dentro de la compañía, nos dimos cuenta que, claro, el posicionamiento, como ha dicho Tillman, Barcelona es la primera compañía, si hubiese un Silicon Valley, ¿no? Un Silicon Valley del turismo, sería Barcelona. Y teníamos que también hablar del hecho de estar como escuela en el lugar donde este sector es tan importante. Por tanto, había algo que conseguir, que era poner el descriptor en inglés. Y bueno, finalmente lo conseguimos, ¿eh? Os ahorro los detalles, pero fueron reuniones. Y después había otra cosa a decidir, que era el vínculo con la UB. Esta no deja de ser una facultad de la UB. La UB, arquitectura de marca, quiere presencia y pone sus normas. CET tiene una comunicación que seguramente no necesita siempre lo mismo que necesita la UB, ¿no? Entonces, bueno, escoger y fijar dónde vamos y dónde no vamos era importante para definir el tono de marca. Narrativa. Bueno, una cosa que hacemos desde hace años es trabajar siempre con el cliente. Esto tiene muchos beneficios porque, primero, limas a versiones que pueda haber dentro del equipo, porque probablemente no tengan la misma visión unos a otros. Entonces, lo que siempre intentamos es crear una visión conjunta y nueva, ¿no? Para
cambiar una narrativa, tienes que crear una nueva. Eso de tunearla es muy complicado. Entonces, si lo haces conjuntamente, y lo que consigues es que ya alinear todo el equipo bajo una misma idea. Y eso es una cosa muy clave y que siempre aconsejamos hacer. Lo hacemos mediante workshops, nos gusta hacerlo presencialmente, creo que es básico. Creemos mucho en la interacción, en ver cómo se mueve la gente dentro de ese grupo, en donde hay una idea interesante, resaltarla, porque normalmente hay unas jerarquías muy marcadas en las empresas, ¿no? El jefe es el que manda y se le dice a todo que sí, y los demás callan, ¿no? Y romper esas dinámicas es muy interesante, porque de repente te das cuenta que en el diálogo está la riqueza, que seguramente 10 pensamos mejor que uno solo, ¿no? Entonces, eso lo incentivamos en estos workshops. Este fue el workshop que hicimos, y básicamente eso es un poco el resultado que hacemos. Salen los valores y buscamos unas imágenes relacionadas, que de momento no estamos diseñando aquí, sino que estamos, digamos, limando o haciendo lo que yo llamo realmente lo que es el briefing, ¿no? Porque todos sabéis que recibimos unos briefings que el 90% siempre son iguales, ¿no? No sirven para nada. Coges el briefing, lo tiras porque no sirve para nada, básicamente. Entonces, rehacemos el briefing con ellos. Y esto es realmente el briefing de qué valores tenéis y qué imágenes representan, porque aunque tengas una palabra que defina ese valor, aún puede significar muchas otras cosas, por lo cual tienes que ya, digamos, especificarlo más. Y entramos en un juego que ellos ni se dan cuenta, pero que es muy importante para nosotros, es que ya empezamos a cambiar palabras por imágenes, porque el resultado que vamos a hacer nosotros son imágenes, por lo cual empezamos a meterles imágenes en la cabeza. Esto es, por ejemplo, el resultado de este workshop, y aquí ya desglosamos lo que hacemos en nuestra estrategia, que es el círculo de oro, y los valores que tiene esta compañía. El porqué en este caso fue, bueno, muy clave en este proyecto, que fue transformar y experiencia estética. De esto luego hablaremos bastante de ello. Y el cómo son estos los valores más racionales y los que tienen todo el mundo más claro, que son muy importantes porque te diferencian. En este caso era internacional, que era un valor que aún no habían explotado tanto, pero sí que ya tenían estudiantes de todo el mundo. Innovación, que sea referente, y el compromiso. Y luego el qué, que también es muy clave, que siempre lo conectamos. Aquí diría, ¿qué haces? Bueno, pues enseño. No, lo que hacemos aquí es conectar a personas. ¿Ok? Y esta es otra parte clave. Bueno, luego les hacemos escoger logos, símbolos, por dónde se sienten cómodos, y es un poco el test, ¿no? Hasta dónde los puedo empujar, ¿no? Hasta dónde podemos llegar, ¿no? Y si os fijáis en estas imágenes, luego veréis cosas en el resultado final que son parecidas. El uso de mucho color, por ejemplo, escogían, la pantalla, entre un azul y un verde, luego veréis el resultado del color de la marca principal, el tema de las tipografías, el tema de la señalización. Por ejemplo, aquí nos dimos cuenta que ellos querían mucha presencia en toda la escuela de gráfica, que hasta ahora no existía. Esto ya te da pistas. Lo que te da es pistas, no te da ningún resultado claro, sino que te da pistas por dónde pueden ir los resultados. Mucho más color, patterns, que luego veréis que también aparecerán. Y hablamos un poco de la experiencia estética, ¿no? Y nos gusta mucho John Dewey, que es uno de los filósofos, digamos, referentes de la casa. Y hay esta frase, que podéis leer todos, que explica exactamente lo que queremos. Y esta es la diferencia de una escuela como ellos, porque nos dimos cuenta de la diferencia de ellos. Esto nos serviría para una escuela de economía. Pero en las tres áreas que están ellos, encaja perfectamente lo que es, y justamente en la que vivimos ahora, que es la sociedad o la vida de las experiencias, ¿no? Tú entras en el Instagram de cualquiera de vosotros y todos son experiencias. Y solo fotografiamos ese momento clave de esta semana y lo ponemos justamente en las redes sociales. No nos damos cuenta, pero vivimos en las experiencias. Y esta escuela lo que hace es crear experiencias. Y entonces, eso era la gran diferencia de todo el resto de escuelas que pueda haber. Y que eso se lo hagan suyo, nos parecía un valor esencial, ¿no? De hecho, cuando hicimos esto, les hicimos este librito, que no vamos a hacer estas cosas, mejor editado, ahora me lo impreso así, en el que hay frases de diferentes filósofos que hablan justamente de eso. Y eso es un elemento que le damos a los 10 directores que van a decir en esta marca y que lo tengan como librito de cabecera, porque esto inspira. En el momento que no sabes a dónde ir, creo que es una muy buena referencia, ¿no? Y vamos al concepto.
a mí me gusta mucho trabajar con ideas visuales ya cuando trabajamos los conceptos, ¿no? Y una cosa que pasaba, y justamente estábamos en ese momento, era, hacía 50 años que el hombre había llegado a la Luna, ¿no? Ellos cumplían 50 años y dijimos, bueno, a lo mejor lo podemos vincular, ¿no? Y a mí me gustan estas cosas que no tienen ningún sentido y después, de alguna manera, gráficamente las unes, ¿no? Y tienen todo el sentido del mundo. Y entonces lo que pasó básicamente es, aparece esta primera imagen, y esta primera vez en la historia que nos damos cuenta que no somos el centro del mundo, sino que somos una cosa muy pequeña, ¿no? Y que tenemos que cuidar. Y a partir de esta visión, y es muy curioso, cambia totalmente cómo percibimos los humanos el mundo. Aquí empiezan realmente la primera vez en la historia a protegerse el planeta, porque aquí lo ves muy endeble. Hasta ahora lo veíamos como una cosa grande, inmensa, y que nunca no acabaríamos nunca. De repente, cuando lo vemos aquí, empieza a gente a preguntarse, hostia, tenemos que cuidar esto. Y también empieza una segunda cosa, es el turismo global. Hostia, si el mundo es tan pequeño, puedo ir a todos los lados. ¿Ok? Y si os fijáis, el turismo global tiene que ver con lo que decíamos antes, con viajar, ¿vale? Y esta básicamente es una de las grandes patas a la que ellos se dedican, por lo cual esto era un referente muy bueno para nosotros y nos serviría para la narrativa, ¿no? A partir de ahí, la belleza, ¿no? De una puesta de sol, etcétera. Y a partir de aquí, creemos que ir a esta escuela tiene que ser como entrar en el agujero de Alicia en el País de las Maravillas, que todos conocéis, que una vez entras en ese mundo de Alicia, todo es diferente y mágico. Pues para nosotros era, cuando entres en esta escuela, tiene que cambiar algo. En ti tiene que cambiar algo. Cómo percibes el mundo tiene que cambiar. Si no lo conseguimos, es que hemos fracasado. Sea en el área que sea. Por lo cual es un viaje, ¿ok? Tiene que ser un viaje. Vale, esto todo es muy bonito, yo siempre digo, esto es como el gimnasta que hace el ejercicio fantástico, pero le queda ese último salto que tiene que caer de pie, ¿no? O sea, hemos dibujado una ilusión cojonuda, y eso es lo que yo digo de la idea de bajarlo, ¿no? Cómo pasamos de esta idea cojonuda al diseño gráfico y que se refleje. Pues aquí tenéis el resultado. De hecho, esto era lo que era CET y lo que decíamos antes. Ya habían explorado todo, caja alta, caja baja, partimos las letras y decíamos, bueno, no podemos seguir por este camino. O sea, esto es imposible, ¿cómo le damos la vuelta, no? Y aquí es donde entra el reto, ¿no? Este es el logo que tenían hasta ahora, que nadie identificaba. Y básicamente lo que hicimos es esto. Y aquí veis el viaje a través, es la transformación, es algo activo. Veis ya el color, que querían un color entre azul y el verde. Es un turquesa, es muy diferente. Y es una marca móvil, que ya no, digamos, es un agujero por el que tú atraviesas y tienes las experiencias. Bueno, como endosa la marca. Y el baseline. El baseline nos gusta cuando tenemos una idea muy poderosa porque podemos unirla a ella. Y entonces aquí venimos con el Through Experiences. Y este Through Experiences, además, puedes ponerle delante lo que quieras, ¿no? Funciona muy bien en inglés, por lo cual es muy versátil, lo pueden utilizar. Y tiene que ver también con traspasar esta frontera, ¿no? A entrar a otro mundo. Por lo cual todo queda muy ligado. Nos está quedando bien el aioli o la mayonesa, está quedando de puta madre de momento. Sí, vamos al manifiesto. Te lo lees tú. No, aquí metió en mucha mano el cliente. El cliente sí. Bueno, el manifiesto es esta pieza, ¿no? De todo este ejercicio narrativa, digamos, esta pieza escrita, es algo así como el caldo de la marca, ¿no? O la historia más sintética y más inspiradora como podemos escribirla. A ver, lo leeré desde aquí. La formació i les emocions tenen un poder de transformar les persones i apropar les cultures i generacions. Per això creiem en el poder transformador de les experiències estètiques que emocionen, que compartides ens connecten, perquè a més d'una manifestació de la bellesa són expressions de civilització i progrés. Valorem tant a la tècnica més precisa com la creativitat més lliure. Guardem les essències de les tradicions i els paisatges, però també les reinventem i innovem perquè ens mou tant el que som com el que volem ser. Un centre universitari, un centre empresarial, un centre de recerca, un centre de connexió. Proporcionem eines per donar vida a idees somiadores i per donar ànima a propostes emprenedores.
Des de fa 50 anys formem els professionals del turisme, l'hoteleria i la gastronomia, comprometent-nos amb cadascun dels nostres alumnes i amb les seves vivències acadèmiques, professionals i personals. Ells són la nostra raó de ser. Formem per transformar la vida, el futur i el món a través d'experiències emocionants. Bueno, esto es lo que hacen ahora en CED, ¿no? ¿Ves? El mío es más corto, ¿no? El de primavera me quedan más cortos. Aquí el departamento de comunicación de CED me ayudó, ¿eh? Venga, va. Arquitectura. Bueno, ¿cómo se declina la marca? En 50 años pusimos la luna. Sí, básicamente estos son todo el caos de marcas que tenían y están ordenadas, las ordenamos, pues empresas, servicios, recerca, innovación, pero lo que nos damos cuenta es que ninguna marca de estas sea conocida, pero ninguna, ¿eh? Y esto es lo que tenían, los que tenían webs, xarxas sociales, newsletters, por lo cual había un caos aquí total, ¿no? Y esto de gestionar es complicadísimo, imaginaros. Por lo cual había set marca, set formació, set institució, set campus, set group, y lo que decidimos básicamente es que todo fuera set. Aglutinar esfuerzos y que fuera una marca monolítica y a partir de ahora apostar por una marca, a ver si así conseguimos que alguien la conozca. Por lo cual tenemos set y únicamente tenemos 3 submarcas, que es Fundació, Alumni y Corporate, y dejamos 2 submarcas que no tienen nada que ver, o sí que tienen que ver, pero pueden tener una comunicación aparte y que no tocamos el logo, que es el Hotel Alimara, que tienen al lado, que sirve sobre todo para hacer prácticas para los alumnos, y es un hotel que funciona muy bien, y el Ágora. Y ya está. Punto. De un plumazo nos hemos cargado el 80%, que además no tienen ninguna utilidad. Por lo cual, esto es lo que tenían antes y esto es lo que tienen ahora. No sé. Diles que es más barato y más eficiente. Sobre todo eso te funcionará muy bien, lo entenderán perfectamente. Y a medio y corto. Sí. Es que normalmente las marcas se crean por egos. Yo tengo mi pequeña esquinita, voy a crearme una marca, esto es mío y mola un montón porque me lo he hecho yo y yo soy mejor que todos los demás. El difícil es luego a estos jefecitos de área decirle, mira, se ha acabado. Y lo que pasa es que al cabo de un par de años lo vuelven a hacer y entonces volvemos a tener trabajo. Sí. Punto. Joan, lo están grabando. Luego lo cortáis esto. Gracias. De hecho, tenemos una relación fantástica con ellos. Están felices. Bueno, las marcas, exacto. Las redes. Habría Alumni, Corporate y Fundación. Solo hay 3 redes, aparte de la general. Sí, co-brandings, cómo funcionan. Y vamos un poco al lenguaje. Bueno, ya habéis visto esto, que es como el símbolo, pero aparte de esto, ¿os acordáis de aquella imagen que querían como llenar espacios? Pues generamos 3 patterns para ellos con 3 colores secundarios, que son estos 3, que luego animamos, porque creemos que esto siempre es algo muy útil en presentaciones, etcétera. Estos patterns de aquí a X años los cambiaremos, la idea ya es irlos rotando. Y así podemos crecer en superficie. Este le encanta a todo el mundo pone este.
Y luego, ¿cómo funciona la marca? Tiene una marca muy versátil, o sea que puede funcionar dentro de este agujero, si os fijáis que es como el que traspasa, o sea, es en movimiento. Puede funcionar al revés, o sea que está fuera y dentro están los colores. Además, si tenemos los colores dentro nos sirve para ordenar áreas. Puede funcionar también en gris y en negro, que luego lo veréis cómo lo hemos ordenado. Estos son masters, por ejemplo. Hay todo un research también de cómo funcionan las imágenes, porque no solo tiene que ir con gráfico. Lo que nosotros intentamos dar es como un abanico muy amplio de posibilidades para que luego ellos puedan jugar. Nosotros no diseñamos y decimos, esto va así, esto va... O sea, odiamos los manuales. Y si los hacemos, tienen que ser como paletas abiertas que tengan muchas posibilidades para crear, para que ellos también prueben. Lo peor que puedes hacer a diseñadores internos de una casa es, esto es el sistema. Les tienes que dar cierto margen para que puedan crear. Y aquí normalmente les damos mucho margen, ¿no? Tipo de imágenes, tipografía, que este caso es de Eduardo Manso, que también va a ser profe vuestro ahora. Buscamos también una tipografía como para todo, que funcionara, que fuera muy fácil de aplicar. Declinaciones del baseline. Comportamiento gráfico, cómo puede quedar pues con color solo, algo muy plano, con patterns, con foto. Luego, cómo ordenamos todo el sistema de folletos, que esto es un caos, pero está todo ordenado. Los más jóvenes son los que tienen colores, los masters, por ejemplo, son los que son negros. Formación continua es para gente más mayor, es el gris, es más serio. International Programs tiene estos que también son de color. Recursos con o sin foto. Y cómo funciona, ¿no? Con esta interacción que siempre tiene que haber, y este movimiento y este pasar. Si os fijáis, las letras se van moviendo, ¿eh? Es un sistema totalmente abierto. Les damos muchas alternativas, está pautado, pero los pueden utilizar como ellos quieran. Básicamente enfocamos todos los proyectos ya casi como si fuesen televisiones, ¿eh? Porque sabemos que todos tienen canales de YouTube, tienen apps, y aquí apautamos todos los movimientos, cómo funcionan Chirons, cómo funciona la mosca, cómo entran los textos, cómo salen. Hacemos un manual aparte ya en Motion. Los movimientos, definimos también cómo se tienen que mover, cómo se utilizan las imágenes en movimiento, cómo funciona el espacio. Esto ya es real, ya está aplicado. Elementos como carpetas, señalización, vestuario, aplicaciones. Intentamos no repetirnos, siempre buscar algo que dé la vuelta, ¿no? Fondos de pantalla. También buscamos, por ejemplo, los fondos de pantalla es una manera muy barata, ¿no?, de implementar marca. Ideas como que pueden cambiar podemos cambiar el set por otra palabra. Vallas. Esta taza, que ya tiene un éxito tremendo. Sí. Que es solo interna, ¿eh? Solo es para profesores. No creemos que, por ejemplo, la marca esté preparada ya para cambiar las letras y que se entienda. Pero en interno hay todo un manual para redes sociales, que nos hemos sentado con la que lleva todas las redes sociales y cómo funciona. Ya todo pautado, que ellos solo tienen que poner la imagen y ya exporta el vídeo. La web, ahora entraremos a hacerla. De momento solo hemos hecho como un pequeño limpieza para que quede más ordenado, porque era un caos. Las redes. Aquí decíamos cómo poner post de una manera sencilla. Y lo que hacemos también siempre es una web básicamente que explica la marca y todos los usos. Así que cualquiera puede acceder a ello y saber el porqué. Esto viene muy bien tanto para turismo como para gente que trabaja con la marca e internamente. I el Branquip que explica... El 1969, l'home arriba a la Lluna i veu la Terra per primer cop en perspectiva. Això transforma la manera de veure'ns a nosaltres mateixos. Som molts, som diversos, però també tots compartim un mateix origen. Aquesta primera imatge del planeta, petit i finit, inspira la necessitat de preservar-lo, perquè és tan vell com fràgil. Però sobretot és únic, és l'oasi que compartim.
també ens fa veure que és possible explorar-lo, experimentar-lo i gaudir-lo. Inspirant així el turisme global. Amb cada vivència ens connectem al món, les seves cultures, paisatges i persones. Aquestes experiències ens obren la porta a les emocions i són motor d'aprenentatge, civilització i progrés. Portem 50 anys creixent i entenem la formació com un procés de transformació i concebint el turisme, l'hoteleria i la gastronomia com experiències que emocionen i connecten les persones. Per això hem renovat la nostra identitat amb una nova marca. Viva com la creativitat. Dinàmica com l'entorn. Única i actual, pròpia d'un centre de referència. SET. Through Experiences. Y hasta aquí el CET. Yo estoy muy contento por este proyecto porque no pensaba que lo podíamos empujar tan lejos. Y al final y solo lo consigue realmente por la parte estratégica del principio, ¿no? De las experiencias. Si no hubiésemos tenido ese valor, no nos hubiesen seguido hasta el final, ¿no? Entonces, también sirve la estrategia justamente para eso, ¿no? Para arrastrarlos hasta un objetivo mucho más lejano del que ellos realmente se creen que pueden hacer al principio, ¿no? Pues nada, pasamos a Marc. Ahora ya estamos al final. Esto está... ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo estamos? Sí, ¿hay cervezas? ¿Job tenéis cervezas? ¿No tenéis cervezas? Joder, bueno. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Quién ha trabajado en estrategia alguna vez o ha trabajado en temas así? ¿Alguien? ¿Sí? ¿Unos cuantos allá? ¿4 manos? Hombre, 4 de... ¿Cuántos somos? ¿60? ¿30? Por eso vienen a clase, claro. Vale, pues sí, todos estos años, llevamos ya unos años y a esto le estamos dando vueltas y como os decía, no diría que es un proceso completamente depurado y aún hay mucho que aprender. Pero es verdad que al trabajar esta capa de pensamiento conseguimos hacer con los clientes cosas que antes parecían muy difíciles y que de alguna manera como diseñadores intuíamos que podíamos hacer, pero era muy difícil, ¿no? Siempre estás intentando vender estas ideas o intentando hacer estas imágenes que son distintas o intentando ofrecer imágenes nuevas y no sé, nos costaba mucho. Y ahora, digamos, esta reflexión previa que hemos canalizado metodológicamente de alguna manera, o sea, que hemos organizado y que hemos podido estructurar, nos permite ir mucho más lejos con ellos. Cuando tú preguntabas, bueno, ¿cómo es que os hacen caso? Os hacen caso porque te hemos dado primero un argumento sencillo previo, ¿no? Pero también te hacen caso porque están cabalgando, lo que decía Tilman, un valor en el que creen. En el que creen de verdad y que al que les ha costado llegar, ¿no? Y eso conecta con el caso que os quería explicar, que es el Toulouse School of Economics, que es una escuela de economía en Toulouse. Está aquí, es esta. Necesito un slide para explicar el acrónimo. No, pero a ellos les pasaban varias cosas. Era una escuela de economía que tiene bastante prestigio y que tiene un equipo de investigadores muy grande, muy potente. Y de alguna manera, uno de los grandes cambios para ellos fue este. Jean Tirole, que era uno de los investigadores principales, gana el premio Nobel desde Toulouse. Este es el primer premio Nobel en economía que no es anglosajón en 10 años. ¿Sí? Fue la hostia. O sea, fue un cambio brutal, ¿no? Y de repente ellos se dieron cuenta que podían competir en la primera liga del mundo de las universidades. Eso quiere decir competir contra Oxford, contra LSE, que es la London School of Economics, competir contra Princeton, competir contra Harvard, ¿no? Y esta idea de excelencia quedó muy marcada en ellos, esta idea de, ostras, somos los mejores, ¿no? O al menos somos muy buenos. Jean Tirole ganó por este libro, o por las ideas que expresa en este libro, la idea de la economía para el bien común. Que en el fondo, a nivel de económico, si habéis estudiado economía, Adam Smith, que era uno de los padres de la visión contemporánea de economía, hoy lo estamos hablando, ya se consideraba a sí mismo
que estaba emitiendo ideas de filosofía. Y su idea de la economía no era economía para ganar pasta, sino que la economía es el sistema que nos permite regular la vida en común, ¿no? Y esta es la idea de Jean Tirole que le hizo ganar el premio Nobel. La economía y el bien común, en el caso de Jean Tirole, es casi un sinónimo. Es la misma cosa. Pensar en economía es pensar en cómo vivir bien juntos. Y, digamos, les había pasado ese tema del premio Nobel y además se movían a un nuevo edificio. Entonces pensaban, bueno, la marca que tenemos no es suficiente, no nos sirve para expresar este tipo de cosas, ¿no? Y querían competir con esta liga, querían competir con esta gente. Y os hemos hecho un pequeño slide viendo los baselines o algunos de los mensajes principales o las narrativas que expresan estas grandes universidades, porque al final el baseline nos ayuda mucho a entender cuál es la narrativa principal. Esta idea de valores es, si de una marca solo tienes 3 segundos, si el elevator pitch del elevator pitch, ¿qué contarías, ¿no? Y hay cosas como Harvard Business School, Make a Difference, Princeton University, es algo muy católico, Under God's Power She Flourishes, Stanford Business, de que va cambiar cosas, ¿no? MIT, la mente y la mano, muy interesante por cierto. Digamos, bueno, estamos en estos puntos, ¿no? Algunos más clásicos, pero bueno, hay valores que son bastante potentes y hasta emocionantes, ¿no? El cambio, hacer una diferencia. La Paris School of Economics está en Economic Serving Society, estábamos ahí, ¿no? Y digamos, esta es la marca como nos la encontramos, de alguna manera. Toulouse School of Economics, en el corazón de Economics, digamos, esto es lo que estaban diciendo. Somos economistas, pero nosotros somos los economistas de verdad. Que es como estar compitiendo, ¿no? Aquello, si trabajas en el mundo de las cremas. Corazón matemático, exacto. O sea, somos cuadrados y somos economistas de verdad, ¿no? Pero esto es como aquello de decir, pero yo soy diseñador y yo también, pero yo soy de verdad. Dices, vale, pero él también es diseñador, ¿no? O sea, ¿qué punto de diferencia, qué más me estás explicando, ¿no? ¿Qué me cuentas que no sepa ya, ¿no? Y digamos que basaron toda su estrategia previa de significado, de contenido, si queréis, en esta idea de qué somos y qué es lo que la gente piensa de nosotros, que era como, vamos a basar la estrategia en lo que el mundo piensa de nosotros. Muy bien, el mundo piensa de nosotros es que somos excellence porque acabamos de ganar el premio Nobel, o sea, somos economistas de verdad y somos muy buenos. Claro, pero esto, o sea, también lo dice Harvard, también lo dice Yale, también lo dice Princeton, también lo dice LSE, o sea, digamos que te estás comportando como millones de compañías y unos cuantos cientos de miles de universidades, ¿no? Estás diciendo exactamente lo mismo, pero tú has ganado un premio Nobel. Y quizás estaban perdiendo un poco en el tema del premio. Lo de los premios está muy bien, pero la cuestión es qué estás diciendo para ganar ese premio, ¿no? Tú eres el primer premio Nobel en 10 años por una razón, porque has dicho algo que nadie más había dicho antes, ¿no? Y esa es la pregunta. Eso es, ¿por qué existís y por qué debería importarle a nadie? Esa idea del propósito que decía Joan tiene un poco de trampa que lo pensemos con una palabra pequeña, porque es una palabra muy grande, que llega de una forma muy profunda a las organizaciones, incluso a la gente. ¿Por qué debería existir una organización? Le estás preguntando. Es que si no me cuentas algo que me valga la pena, por mí como si no existes. Digamos que es el ser y no ser de lo que una organización debería ser. Y es una pregunta que no es ni inocente y que tiene un peso importante, ¿no? Y entonces, bueno, por eso hay esta idea de estos tíos no están mirando, simplemente. Nosotros no tenemos que hacer nada, sino simplemente tenemos que hacer que se den cuenta, que se vean a sí mismos de verdad como lo que ya son, ¿no? Y en ese sentido, trabajando el Círculo de Oro, empezamos a ver qué están proponiendo Jean Tirole con esta idea del bien común. Bueno, está mirando qué le falta al mundo económicamente y piensa en temas de como sociedad estamos desempoderados, hay desigualdades, hay gente viviendo en los márgenes y tenemos una crisis climática. O sea, hay que hacer algo y la economía sirve para esto. Y trabajando con ellos, esta estructura de valores, trabajamos este propósito. Y, digamos, era como estábamos dando vueltas en el workshop y era como, bueno, pero la excelencia es muy importante y somos economistas de verdad. Y dices, bueno, ya, pero tenéis esta idea del bien común, ¿no? Es una idea bastante potente. Sí, claro, y todo lo que trabajamos, todas sus publicaciones tienen que ver con el bien común, ¿no? Y decíamos, oye, pero esto es una idea increíble. O sea, no hay ninguna universidad que esté ofreciendo una visión de lo que es el bien común. Y solo explicar qué es el bien común ya es bastante la hostia. ¿Qué es el bien común?
¿qué es vivir bien juntos? Porque podríamos, digamos que hay hostias, ¿no? Para decidir qué es eso. Pero Jean Tirole tiene una idea muy sencilla y comprensible de qué es el bien común que ahora exploraremos, ¿no? Y solo, digamos, nos comentaron después de hacer la marca que habían estado trabajando un equipo de sabios, de investigadores de la propia universidad durante un año para estudiar su estructura de valores y acabaron con esta idea de la excelencia, ¿no? Y era como, ok, pues yo lo primero que pensé es, ya os teníamos que haber cobrado más, o sea, eso seguro, porque, o sea, nosotros lo hemos hecho en 3 meses, o sea, bueno, o en 1, ¿no? Y después venían estas ideas diferenciales de la excelencia estaba, o sea, es aquello de no me la voy a jugar en el workshop, tranquilos, la excelencia está. Pero hay esta idea del aprendizaje en 2 sentidos, porque el investigador aprende y también enseña. Y hay esta idea de la inteligencia colectiva, porque las sinergias que se generan entre los estudiantes de faculty, ¿no? Las compañías, las instituciones financieras que actúan alrededor, es importante. Y luego esta idea del localismo, están en Toulouse, ¿no? Están en un sitio que es digamos que no es el típico del circuito de esas universidades, ¿no? Y lo que producen es nueva conocimiento económico. Ahora, cuando digo que esta cosa del valor no es una cosa pequeña, es que ahora últimamente estamos trabajando con un filósofo en postgráfica y veréis que hemos trabajado con muchos conceptos filosóficos, sociológicos, etcétera. Y a mí me tiene un poco puteado porque el tío me está diciendo, claro, esto que hacéis tiene consecuencias. ¿Lo habéis pensado? Y estábamos como, bueno, un poco, pero claro, que tú coloques un valor u otro en una marca estás cambiando toda la cultura de lo que hacen. Y si realmente se lo toman en serio, en CET has cambiado esa cultura. Has cambiado la cultura de lo que va a pasar ahí dentro. Será mejor que mole. Y será mejor que no traiga consecuencias negativas. Algunos de los valores que podemos colocar aquí son peligrosos. Nuestro propósito, por ejemplo, debería ser la felicidad. Muchas veces hemos colocado Coca-Cola como uno de los ejemplos de marca. ¿La felicidad es un propósito último? ¿Deberíamos todos aspirar solo a ser felices? ¿O provoca algunas cosas un poco chungas como la crisis climática? ¿O como el sobreconsumo, porque queremos solo ser felices, ¿no? Este tipo de cosas no son inocuas y son políticas. Y que una organización que se dedica a la economía decida que lo importante es el bien común es una diferencia. Y con ese respeto lo queríamos tratar. Yo aquí solo os quería explicar también, este es el logo que tienen. Creo que para una universidad la primera cosa que nos dábamos cuenta es que los acrónimos siempre son una putada. Lo hemos visto con CET. Digamos, una universidad es diseñar un acrónimo y encontrar la mejor forma de hacerlo. Creo que como diseñadores también hemos de reclamar que la entrada al significado también puede venir por la forma. Que pensar en cómo solucionamos un problema formalmente es tan importante como cómo le dotamos de significado, ¿no? Y que la mejor solución está en el medio de esas dos cosas y que la puerta de entrada puede ser también formal. Entonces estábamos pensando en todas estas cosas. ¿Cómo expresamos bien común? Que es muy jodido de explicar porque, vale, coges ese valor, pero luego cómo lo explicas visualmente y cómo solucionas el tema del acrónimo, ¿no? Y de alguna manera la solución vino de las dos cosas. Encontrar esta especie de un espacio donde el bien común se respeta y se investiga. Y digamos entonces esta idea de un techo para un posible bien común. Había este nuevo edificio que ya también tenía un gran techo, un gran frontispicio que es este. Y de alguna manera ellos empiezan con esta idea del ladrillo que construye esta vida en común, ¿no? Y de todo eso sale esta unidad básica que puede ser el techo para el bien común. Entonces, de alguna manera debíamos empezar a explicar esto. Y es una historia que se cuenta desde lo pequeño, que empiezas a contar y empiezas a contar. Y como hemos visto en CET, empieza de forma que podrías hasta dudar de ello, ¿no? Bueno, sí, el bien común o no, o el círculo o no, pero que cuando construyes va cogiendo ese peso y que ese valor te permite cabalgar, ¿no? De alguna manera. Entonces, digamos que el baseline no podía ser nada más sencillo que decir la economía es para el bien común, ¿no? Organizamos su arquitectura de marca también, esto ya habéis visto cómo funciona, pero luego empezamos a desarrollar, por ejemplo, esta idea para el lenguaje visual. Tenemos una barra y los economistas sumemos conceptos. Entendamos que sumemos o dividamos o multipliquemos y usemos esa barra para explicar este tipo de cosas, ¿no? Y con eso hicimos pues las distintas aplicaciones y digamos que
combinábamos esos conceptos de los que habíamos estado hablando, ¿no? Talento y futuro, o la sostenibilidad y la economía, digamos, estos distintas ideas. Pero con cosas más tontas como cómo dar la bienvenida a Toulouse, ¿no? Acabo de llegar y me siento raro, pues eso puede ser hola Toulouse, ¿no? Había toda esta idea de la suma económica. Pero aún nos falta explicar el bien común, o lo podemos ver de forma gráfica, pero yo creo que otro de los retos que nos estamos encontrando, yo creo cada vez más, y será más importante, es que a medida que estamos pensando en estructuras de valor y intentamos descubrir qué es lo que importa, estamos hablando con humanos intentando descubrir qué les importa a los humanos. Y resulta que a los humanos les importan los seres humanos. En muchos casos, o muchas cosas que tienen que ver con nosotros. Entonces, esta representación de las personas, de las conexiones, de la amistad, de las relaciones humanas, de que las cosas tengan sentido, están cobrando cada vez más peso. Y eso tendrá una consecuencia en lo que veremos gráficamente, creo yo. Cada vez tenemos que poder representar esto mejor. Estas cosas que nos unen, el cuerpo humano, las relaciones que significan algo. Digamos que tenemos que poder explicar eso. Y la figura humana creo que cada vez cobra más importancia. Seguro que la tuvo en este proyecto, pero la tendrá en muchos proyectos, porque eso es una cosa que nos emociona y nos hace relacionarnos, ¿no? ¿Y cómo explicamos qué es el common good? Jean Tirole tiene una explicación muy poética de esto y que a mí me encanta. ¿Cómo explicamos el bien común? Él dice, bien, imagínate que puedes nacer en cualquier sociedad de cualquier momento de la historia, pero no puedes decidir en qué familia de esa sociedad naces. ¿Sí? ¿Cuál escogerías? Es decir, puedes nacer en los romanos del siglo III, puedes nacer en la Barcelona del 2020, puedes nacer en el Londres del 1930, ¿y dónde escogerías nacer? Bueno, donde escogieras nacer es donde hay bien común, porque da igual donde nazcas que estarías bien. La definición del bien común es que todos estamos bien, que lo común es bueno, que lo bueno es común. ¿Sí? Y de alguna manera debemos encontrar una expresión visual de esto. Y la expresión visual de esto era encontrar fotos que pudieran expresar esta calidad humana, simplemente. Y fotográficamente hay una gran historia fotográfica de la representación sincera y auténtica de lo que es humano y de lo que puede ser bueno, ¿no? ¿Dónde te gustaría nacer? Y vamos a ver esa humanidad que es la que podemos vivir, que es la mejor definición de una vida buena, el cuidarnos los unos de los otros y el que los sistemas funcionen, ¿no? Ese es el sitio donde nos gustaría nacer. Y de alguna manera lo que traspasábamos al equipo de diseño era, tenéis que buscar estas fotos y encontrarlas, y no es un trabajo fácil, porque hay muchas fotos que parece que tienen esa autenticidad, pero no la tienen realmente. Y buscar esa autenticidad fotográfica, esa representación humana de lo que es estar bien juntos, es más difícil de lo que parece, y de hecho nos está costando mantenerlo con ellos, ¿no? Porque bueno, pero les estamos intentando llevar a ese nivel en la dirección fotográfica, que fijaos que no tiene que ver con filtros, ni tiene que ver con cómo es la foto, ni tiene que ver con una aplicación, tiene que ver con lo que está pasando delante de la cámara, ¿no? Y lo que está pasando en esos momentos, ¿no? Y digamos, o sea, los diseñadores de mi equipo y yo mismo nos hemos vuelto ciegos buscando imágenes. Ciegos es miles de imágenes para conseguir una, ¿no? Y esa es la idea detrás de todo lo que hay, ¿no? Esta me encanta, por ejemplo. Las dos abuelas en el mar, simplemente es bonita, ¿no? Eso es para un buen sitio donde estar, ¿no? En el mar con las abuelas. Tiene pinta interesante. Y de alguna manera esta idea que decíamos de los manifiestos es la primera germen de la narrativa que aparece después de una estructura de valores, y muchas veces las traducimos en el vídeo que explica la marca, ¿no? Que de alguna manera es una fórmula de brand manifiesto en su formato audiovisual. Este es el que hicimos para Toulouse. What is good has to be common. What is common has to be good. How can we build a world in which this is possible? How can we build a world in which one would like to be born? This is a huge question that society is asking us. But we are scientists. We can find answers. To do so, we need to research. We need to learn. We need to be international and active
is good. Welcome to the new TSE brand, Toulouse School of Economics, economics for the common good. Muchas gracias.